Buenas, esta clase hablaremos de las fuentes de campos magnéticos que existen en el mundo. El primero es el campo magnético terrestre. La primera práctica de magnetismo la constituyó un imán empleado en la navegación. Las referencias de la utilización de imanes en la navegación marítima se remonta o data del siglo XII, cuando se observó que en uno de los polos de un imán se orientaban siempre hacia el norte geográfico. Por tal razón, a partir de allí, comenzó a emplear imanes para la orientación geográfica. El físico y médico inglés William Gilbert, basándose en estos estudios del magnetismo, fue la primera persona en sugerir que la Tierra actuaba como un gran imán, cuyo campo terrestre es tal que las líneas de campo salen aproximadamente del polo sur y circulan la Tierra siguiendo los meridianos hasta llegar al polo norte. Por esta razón es que una brújula señala aproximadamente el norte debido a la acción del campo magnético. Seguimos con la experiencia de Oersted, Christian Oersted. Investigando sobre el campo magnético, el señor Oersted realizó la experiencia que vemos en una imagen adjunta. En principio la brújula señala el norte geográfico, pero cerrando el circuito cambia su orientación, de forma que se sitúa perpendicular a la corriente. Esta experiencia daba el mismo resultado en cualquier lugar que se colocara la brújula. La única interpretación posible era que la corriente cerraba líneas de fuerzas magnéticas circulares y concéntricas con la corriente. Continuó hablando del campo magnético creado por un conductor rectilíneo. Toda corriente genera un campo magnético, efecto que se pone en manifiesto al observar la disposición que se forma un conjunto de limaduras de hierro espolvoreadas sobre un papel perforado por un cable conductor, tal como se observa en la figura. Si por este conductor rectilíneo circula una intensidad de campo magnético, produciendo sobre el punto P, situado en la distancia R del conductor, viene dada por la ley de Biot-Savart. Definición: la intensidad de campo magnético que en una corriente rectilínea genera en un punto es directamente proporcional a la intensidad de esta corriente e inversamente proporcional a la distancia que separa el punto del conductor. Esta ley se expresa como B igual mu sobre 2pi por intensidad sobre radio. A continuación hablo de un pequeño ejemplo que veremos a continuación. Hallar el valor cuantitativo en un punto P de un campo magnético B, inducido por un alambre muy largo por el cual circula una corriente de 40 amperios. El punto P está ubicado a 5 centímetros del alambre. Solución de este: en el punto P el valor del campo magnético es Biot igual a mu sobre 2pi por I por R sobre R. Lo que quiere decir que acá reemplazamos y P es igual a 4pi por 10 a la menos 7 trabajo Tesla por miliamperio sobre 2pi por 40 amperios sobre 0,05 metros, ya cambiando de centímetros a metros. B viene siendo igual a calcular 1,6 por 10 a la menos 4 T. A 5 centímetros del alambre el campo magnético B tiene un valor de 1,6 por 10 a la menos 4 T, que es Tesla. Posteriormente continuamos con el campo magnético creado por un solenoide. Primero que todo, un solenoide es un alambre enrollado en un gran número de vueltas dispuestas una a continuación de la otra y estrechamente unidas. Esto lo podemos observar al interior de un timbre eléctrico, de un transformador o de un motor eléctrico. Esto también es lo que se conoce como bobina. Tienen una particular característica, ya que cuando circula por él una corriente eléctrica, se produce en su interior un campo magnético cuya intensidad permanece constante y cuyas líneas de fuerza son paralelas, es decir, forman un campo magnético uniforme. El valor de la intensidad del campo magnético producido por un solenoide
de n espiras cuya longitud es L y por el cual circula una intensidad de corriente I está dada por la siguiente expresión. B es igual a μ por la intensidad por n. Vemos que n es igual al número de espiras sobre la longitud. Por otra parte, el campo magnético en el centro de una espira del solenoide es inversamente proporcional al radio de la misma y directamente proporcional a la corriente que circula por ella. El valor del campo magnético en el centro de una espira de radio R por la que circula una corriente I se expresa como B es igual a μ por la intensidad por 2 por R, que es el radio. Ejemplo, una bobina de 600 vueltas, 6 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro crea en su interior un campo magnético cuando se hace pasar por ella una corriente. Si el campo magnético es de 5,26 por 10 a la menos 3 teslas, su dirección es horizontal positiva. Hallar A, la intensidad de corriente que circula por la bobina y su dirección. B, la variación del campo magnético, duplicar el número de espiras y mantener las otras variables constantes. Solución. A. Antes de hallar la intensidad de corriente, se halla el valor de n. Como vimos anteriormente, n es igual al número de espiras sobre la longitud. Reemplazamos los valores dados en el ejercicio, pero los 6 centímetros los pasamos a metros. Bueno, aquí tenemos un valor de 10.000. Posteriormente, en la siguiente ecuación, reemplazamos los valores, donde B es igual a 5,26 por 10 a la menos 3 teslas, igual al valor de μ, que es igual a 4 pi por 10 a la menos 7 teslas por miliampero, por la intensidad, por el valor de n, es 10.000. Despejamos a la intensidad, realizamos la operación y obtenemos que la intensidad de corriente que pasa por la bobina es de 0,42 amperes y su dirección la podemos observar en la gráfica. El siguiente punto nos dice que la variación del campo magnético al duplicar el número de espiras y mantener las otras variables constantes. Bueno, aquí en la solución volvemos a reemplazar en la ecuación de n. Lo único es que las 600 vueltas se multiplican por 2. Realizamos la operación, nos da 20.000. Reemplazamos nuevamente en la ecuación. B es igual a 4 pi por 10 a la menos 7 tesla por miliamper por los 0,42 amperes, que es el valor de I, por las 20.000 vueltas. Al calcular todo esto, nos da un valor de 10,52 por 10 a la menos 3 teslas. En conclusión, al duplicar el número de espiras en la bobina, se duplica el campo magnético formado dentro de ella a un valor de 10,52 por 10 a la menos 3 teslas. Seguimos con fuerza magnética entre dos conductores rectos. Si dos conductores eléctricos próximos entre sí portan corriente, experimentan una fuerza de atracción o de repulsión debido a la interacción entre los campos magnéticos generados por las corrientes que circulan por ellos. Cuando las corrientes recorren los conductores en el mismo sentido, se atraen mientras se repelan si las corrientes tienen sentidos opuestos. El campo magnético B1, creado por un conductor largo y recto de longitud L que porta una corriente I1 a una distancia R de L, estará dado por la siguiente expresión: B es igual a μ entre 2pi por la intensidad por el radio. Si un segundo conductor de la misma longitud que porta una corriente I2 es colocado a una distancia R y paralelo al conductor anterior, experimentará una fuerza magnética F dada por F es igual a la intensidad 1 por la longitud por el campo magnético 1, o equivalente a F igual a μ por la intensidad 1 por la intensidad 2 por la longitud entre 2pi por R. Electroimán. Un electroimán es una bobina solenoide larga, cuyo núcleo se encuentra formado de hierro, el cual produce un campo magnético cuando pasa cierta corriente por las espirales de la bobina. Cuando el solenoide se introduce en un bloque de hierro llamado núcleo, este produce un campo magnético que es cientos y miles de veces mayor. Parlante. El parlante se encarga en transformar en sonido las señales eléctricas que llegan de un amplificador. La mayoría de estos tienen 5 partes fundamentales, que son bobina móvil, imán, disco posterior, cilíndrico concéntrico y cono.